lo realizado significa que nuestro pensamiento tiene un valor profundo, tiene un valor el cual tenemos que desde ese punto entonces canalizar al Padre Celestial. Si nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, bueno o malo, se va acumulando para también determinar nuestro pensamiento, para juzgar nuestros pensamientos, entonces vamos ahora a trasladarnos al Padre Celestial. Entonces, imaginémonos que el Padre Celestial tenga un anhelo sobre nosotros, tenga una visión sobre nosotros. Significa que automáticamente esa visión, ese anhelo, ese concepto del Padre Celestial es algo vivo, es algo que automáticamente va a surgir en nosotros, automáticamente se va a hacer real en nosotros, porque no es algo muerto, no es algo que muerto. Entonces, aquí es que inicia toda esta problemática de que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personajes, es que si vemos que si los pensamientos de nosotros se acumulan como pecado, bueno para salvación y malo para condena, significa, imaginémonos al Padre Celestial, sobre nosotros, sobre los ángeles, sobre su creación, sobre su entorno. Si Él anhela algo para, vamos a poner, para la raza del ser humano o para los ángeles, solamente en pensarlo o en visualizarlo, ya automáticamente eso es real. Significa que por eso es que yo siempre vengo hablando de esas cualidades del Padre Celestial. Por eso es que yo les digo que el Espíritu Santo viene siendo esa esencia que si el Padre Celestial, para no dejarnos sin, aunque tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que el que pida, el que bajo su nombre, pero nos refuerza, aunque eso es un refuerzo o es una promesa legítima que no se puede cuestionar, pero como quien dice, para que ustedes tengan algo no física, no físico, pero sí espiritual, algo que ustedes puedan contar con esa espiritualidad. Entonces nos manda ese consolador, que viene siendo como ese anhelo, esa esencia del Padre Celestial. Porque si comenzamos a canalizar, como estuve hablando en estos días, sobre cómo viene nuestro Señor Jesucristo formándose, porque dice la Biblia que era ser verbo. En el principio era ser verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Significa que era una palabra, que era una acción. Y dice, y ese verbo era la luz. Y de la luz se convierte, en poca palabra, en el cordero inmolado. Entonces, si ya vemos que ese anhelo o ese verbo se convierte en carne, significa que es un pensamiento del Padre. ¿Es que? Un pensamiento, un anhelo del Padre. Nuestro Señor Jesucristo no es el Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el anhelo, es, es esa convicción que Él tuvo sobre los ángeles para que a través de esa convicción tuvieran los ángeles semejanza igual que Él. Por eso es que hay ese debate que si el Padre, si el Hijo y el Espíritu Santo, no. Porque es que no puede, yo por eso siempre he dicho, siempre vengo pronunciando esto, es que no puede ser una persona tres cosas a la vez y ser el escritor, el autor y el revelador de su misma cosa, de su mismo, de todo esto mm, acontecimiento. No puede ser. Entonces, si ya nosotros tenemos esa como visión,
ese razonamiento. Ok, si nuestro pensamiento se convierte en salvación y en pecado, nuestro pensamiento se convierte en algo real, significa entonces vamos a trasladarnos al pensamiento del Padre. Entonces, ese pensamiento del Padre, si nuestro pensamiento se convierte en realidad, imaginémonos entonces el anhelo del Padre, los pensamientos del Padre, la convicción del Padre. ¿Se va a quedar en la nada? No, porque si nuestro pensamiento se puede concretizar como algo bueno y válido, o como válido en pocas palabras, entonces imaginémoslo del Padre. Entonces imaginémonos al Padre queriendo que nosotros obtengamos algo de Él. Entonces es algo que eh, tenemos que ir, yo por eso lo mando a la Biblia, aunque no le he dado texto bíblico, pero vamos a ver si yo le busco los textos bíblicos donde dicen el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne, eh, la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, la luz y el cordero inmolado, todo eso yo se lo puedo buscar mañana y se lo puedo, pero donde quiero dar a caer es que si la Biblia dice que eras el verbo, entonces no tenemos que buscar mucha cosa. Dice que Jesucristo era ser verbo, dice la Biblia, y que ese verbo, entonces el Padre se va a convertir en un verbo. No, es en ese pensamiento, en ese anhelo. Como así nosotros podemos podemos concretizar nuestro pensamiento como pecado o como salvación, entonces asimismo es el Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es ese anhelo, ese verbo que el Padre Celestial, cuando creó a los ángeles, le depositó ese anhelo, aunque toda la creación, tanto los ángeles como nosotros y los animales, tienen, aparte de la espiritualidad, un poder propio